Les habla Rodríguez, doctorante del doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad Ezequiel Zamora, del Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social del Estado Barinas. El objetivo del presente video es presentar la pertinencia epistemológica de las vertientes comprensiva y lingüística con respecto a la propuesta de investigación denominada la Irrinuati y la Toga para una ecología de saberes universitario indoamericano, como parte de la evaluación del módulo 2 del seminario Metateoría en Investigación en Ciencias Sociales, dirigido por la doctora Lisbeth Guerra. El presente video está organizado en dos partes. Una primera que tiene que ver, que la vamos a exponer en unas láminas de PowerPoint en la cual presentamos los objetivos de la investigación y la relación de estas vertientes comprensiva y lingüística con respecto a la investigación. Después salgo de estas láminas y hago una reflexión. A continuación, entonces, vamos a trabajar las láminas. Bien, ahí pueden ver la lámina de la portada que ya les había mencionado. La siguiente está la inspiración, donde tenemos el pensamiento de Martí, que ya les había dicho. En la siguiente están los objetivos de la investigación. Es importante detenerse ahí un momentico. Nosotros tenemos planteado proponernos un pensum basado en un modelo de educación universitaria en el cual dialoguen los saberes de la multietnicidad propia de los estudiantes indígenas que están en nuestra universidad, más los saberes que están inmersos en los contenidos académicos. Bueno, tenemos allí 5 objetivos: diagnosticar primero la situación de los estudiantes indígenas, caracterizar los programas de estudio en la relación con la inserción y con la inserción plena de los estudiantes y con la inserción de los saberes de los indígenas, identificar las estrategias que han hecho los indígenas estudiantes para poder culminar sus estudios, cuáles son los saberes fundamentales que pudieran incorporarse de 5 pueblos indígenas a nuestro pensum y diseñar propiamente un pensum. Siguiendo el siguiente, pasando, perdón, a la siguiente lámina, hablamos ya del constructo teórico. Allí, bueno, hablamos de nuestro constructo de subversión cultural y vemos allí un poco lo que habla Bourdieu, que lo vamos a trabajar un poco más al final, sobre el libro de los herederos, que es parte de nuestra inspiración, donde dice que la adquisición de la cultura educativa de la gente de la estrato bajo pasa por una aculturación. En la siguiente lámina vemos ya lo que nos dice Boaventura sobre la convivencia activa de los saberes y la necesidad de una ecología de saberes para que pueda haber una multietnicidad y lo que quiere Martí. En la siguiente lámina vemos ya la propuesta de Boaventura, que para esa ecología de saberes tenemos que hacer una forma de extensión, pero de forma contraria, por eso hablamos de aculturación subversiva, contraria a lo que se da desde afuera ahora hacia la universidad. En la siguiente lámina de Boaventura vemos lo que él denomina que es necesaria una nueva constelación de sentido, que implica excavar en el pasado, despensar, y lo que implica para él una síntesis nueva cultural. Seguimos con la siguiente, donde Boaventura ya nos habla en el libro de la crítica del saber indolente, sobre es necesario partir del sur, hablar desde el sur. Seguimos con la siguiente, donde ya hablamos específicamente de la subversión cultural y de Martí. Seguimos a la siguiente lámina, donde ya entramos con Weber, y lo que nos interesa de Weber específicamente es lo referido al tipo ideal. Como vemos, cuando estamos en el doctorado nos piden construir categorías, y lo que es lo mismo que lo que nos dice Weber, construir tipos ideales. Entonces, ¿qué es para él un tipo ideal? Él dice que es el realce unilateral, porque lo plantea el investigador de uno o varios puntos de vista en función de una multitud de fenómenos singulares y difusos. Vamos a la siguiente lámina para ver cómo entiende Weber con su vertiente comprensiva racional que es necesario, bueno, que se estudien las relaciones, las acciones entre los seres, en lo que estudian, no el ser aislado, sino en relación con el otro, y hace una organización de 4 grandes categorías ahí: la relación con arreglo a fines, con arreglo a medios, con arreglo a valores, afectiva, y también habla de las tradicionales. Y ahí nos separamos un poco de Weber en cuanto a que él habla que la costumbre y los hábitos no deben ser objeto de estudio, porque ahí el ser humano las hace de forma como si fuera robótica, automática, sin mucha reflexión. Seguimos a la siguiente lámina, donde Weber ya nos explica lo que es lo que es lo comprensible, su concepción de comprensibilidad, y ahí vemos que se habla de comprensión en función de racional, en función de pensamiento, cuando aplicamos una fórmula, en función de una acción, cuando ejecutamos una acción como tal, cuando dice de afecto, cuando es una expresión
intuitiva, a veces pudiera ser irracional, ¿verdad? Y también habla de la comprensión explicativa. Es que explicar, es significar, es buscar los motivos por los cuales se hacen esas acciones. Seguimos en la siguiente lámina, que entonces ahí nos dice que lo comprensible es lo que hace referencia a la acción como un medio y como fin. Él estudia las acciones entre los seres humanos solo aquellas que tienen un medio y un fin. Las demás no son objeto de estudio. Para él, comprensión equivale a captación interpretativa del sentido que le da a la persona en esa relación con el otro. Seguimos con la siguiente lámina donde ya habla un poco de lo que es cómo se construyen esos tipos de ideales, ¿verdad? Entonces él dice que primero es como una fantasía, una cosa ideal del investigador, que por supuesto a partir de saberes, de datos, en fin, construye una forma ideal de su concepto, de su concepción, de cómo ve esa realidad que él va a investigar, y luego de esa concepción ideal la contrasta con la compara con la realidad para ver dónde están las diferencias, ¿verdad? Y bueno, seguimos en la siguiente lámina donde se pueden organizar pues esas formas de hacer las tipologías en cuatro, una abstracción simple que dice que escogemos un espacio, un grupo y hacemos casos empíricos, o hacemos una revisión histórica, o hacemos un estudio dialéctico donde estudiamos ideas opuestas. Por ejemplo, en este caso estudiamos los saberes de los pueblos indígenas opuestos a los saberes académicos, o otra forma de tipología es haciendo los estudios en función de la tendencia social, ¿verdad? Que le asigna unos valores típicos específicamente a la realidad que queremos estudiar. Seguimos en la siguiente lámina, que tiene que ver ya con la vertiente lingüística, teniendo claro ya que nos sirve esta posición de Weber para tal vez definir nuestro concepto, y como al final es una tipología ideal, y tomar algunas ideas para construir nuestra tipología ideal. En el caso de nuestra investigación, asumimos entonces la vertiente lingüística de Peter Winch, porque nosotros queremos estudiar los estudiantes indígenas, y allí, como nos decía Weber en esa lámina, como nos decía Boaventura, que nosotros tenemos que buscar en la constelación de sentidos que están en los pueblos indígenas, y dice que eso implica excavar, sacar todo eso que estos saberes académicos ocultaron, para poder hacer una nueva síntesis cultural y poder despensar. Entonces seguimos la siguiente lámina y vemos más la vertiente lingüística de Peter Wynne, donde dice que bueno, el inspirado en Wynne, que el lenguaje es un conjunto de signos, y esos signos a su vez no son más que la filosofía y la racionalidad de esa sociedad que tiene ese lenguaje, que a través del lenguaje podemos entender esa racionalidad o esa filosofía. En la siguiente lámina hablamos ya de su trabajo de Peter Wynne en su libro Para comprender a una sociedad primitiva, y él dice que para estudiar en serio otra forma de vida es necesario tratar de ampliar la concepción que nosotros tenemos de nuestra vida, que nosotros, ningún investigador debe investigar otra sociedad sin tomar también y poder comparar qué aportes de esa sociedad sirven para reflexionar sobre la suya y sobre su propia cultura. Entonces él dice que hay entonces un lenguaje interno entre el mundo que se asume como mundo en esa sociedad que se estudia, y su lenguaje, y por eso hay que estudiar ese lenguaje. Entonces él dice que al analizar filosóficamente el lenguaje, estamos analizando de hecho lo que se considera mundo para esa sociedad. Decir entonces que él dice que una sociedad tiene una lengua, es decir, que tiene un concepto de racionalidad. En la siguiente lámina vemos que al estudiar él plantea otra cultura, no solo aprendemos distintas posibilidades de hacer las cosas, sino también otras técnicas, y aprender otras posibilidades de darle sentido a la vida humana y a la nuestra como tal, como investigadores. De hecho, él dice que nuestra visión miope con respecto al sentido de la forma de vida primitiva es un corolario del sinsentido de gran parte de nuestra vida. Entonces, él dice que aprender, el concepto de aprender, que está presente en el estudio de esta cultura, está íntimamente ligado al concepto de sabiduría. Y nosotros también nos hacemos sabios cuando estudiamos otra sociedad. Y finalmente, la última lámina dice que proponer estudiar la vida humana entonces, entonces para estudiar nuestra sociedad tenemos que
que estudiar la vida humana de esa sociedad. Y eso es un concepto muy amplio. Entonces él dice allí que hay que ponerle límite y que entonces plantea, primero porque la vida es compleja, las sociedades son complejas y nosotros, él no plantea que vamos a estudiar en la sociedad tal cosa, sino sociedad a estudiar ese tal cosa que nos interesa, pero en el marco de la complejidad de esa sociedad. Pero hay que poner límites, como digo y como él dice. Entonces, él plantea estudiar tres cosas de la sociedad, lo que es su concepto o su noción de religión, su noción de matrimonio y su noción de muerte, y que al tener eso claro para cualquier investigador tiene claro la concepción de vida, y de esa concepción podemos estudiar lo que nosotros consideremos importante estudiar en esa sociedad. Terminamos así con las láminas y pasamos a la siguiente forma que vamos a abordar en este video. Aquí quería destacar en esta parte que lo que nos separa de la propuesta de Weber es que él dice que las costumbres, lo que se convierte en hábito, no es objeto de estudio. Y en eso se contradice con una de nuestras posiciones teóricas, que es el libro de Bourdieu, que, por ejemplo, Los herederos y la cultura, es una investigación que él hace de las universidades, donde él destaca cómo el éxito en las universidades es en mayor proporción, según su trabajo, es de las clases altas. Las clases bajas no tienen éxito, pero sin embargo hay unas excepciones. Pero la tendencia es que los que tienen mayor éxito son las clases altas, y él de hecho entonces se dice que creó la ley de la reproducción escolar, ¿verdad? Y esas excepciones, él dice, son los herejes. Él dice que no son objeto de investigación de él, pero lo deja para que otros investigadores lo hagan, que él estudia en las cosas que él pudo sacar la ley. Entonces, en ese caso, ese es nuestro objeto de investigación. Esos pocos que logran graduarse, porque ocurre igual en la universidad, del 100% de los indígenas que estudian, que entran a la universidad, se gradúa el 10%. Con ese 10%, esos herejes, esos que logran superar la mortalidad educativa, como le dice Bourdieu, son los objetos de investigación. Tanto en este como en el libro, su trabajo de Homus Académico, donde estudia cómo trabajan los educadores, los profesores, cómo la capacidad o la posibilidad de esta reproducción está fundamentada en el trabajo de los educadores. Desde esa perspectiva nosotros vamos a investigar, pero entendiendo, como dice Wins, primero el lenguaje, desde el lenguaje y la concepción de mundo que tienen 4 pueblos indígenas de nuestro país. Bien, con esto espero haber logrado poder relacionar, no son necesariamente mis enfoques epistemológicos, pero sí los aportes que de esos dos enfoques creo que son válidos y que puedo tomar para mi investigación. Bien, muchísimas gracias por su... y quiero que tengan en cuenta que estas láminas pueden verse cuando vean el video en el computador. Visto en el teléfono no se ven con detalle las láminas, pero sí en el computador. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias a todos y todas. Saludos a la profe y a mis compañeros de estudio del doctorado de Ciencias Sociales.